Oh Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en este momento, donde vamos, Señor, ante ti en oración, para pedirte que tú seas, Señor, quien nos llenes de las fuerzas. Que tú seas, Padre Santo, quien nos llenes de la unción. Esa unción que siempre necesitamos. Esa fuerza, mi Dios, que siempre necesitamos. Porque no las poseemos, Señor, sino que depende que tú seas quien nos des las fuerzas, que tú nos des la capacidad. Tú que conoces la necesidad de los oyentes, pues te pedimos que tú pongas, Señor, al abrir de nuestros labios, esa palabra alentadora, consoladora, esa palabra de fortaleza, esa palabra que nos aumente la fe, esa palabra que nos aumente el valor, mi Dios, y que tú hagas de nosotros solamente un instrumento donde tú seas quien ponga la palabra al abrir de nuestros labios y haga que la palabra resuene conforme a tu voluntad. Palabra bendecida, Señor. Palabra que edifique, Señor, a los que estamos aquí presentes, como también a aquellos hermanos que nos escuchan en los hogares, Señor. Y también aquellos amigos, Señor, que en esta noche nos puedan estar escuchando, mi Dios. Pues te pedimos que tú toques las vidas, Señor. Que la palabra haga efecto en sus corazones, Señor. Para que así sea de mucha bendición, de mucho provecho a nuestras vidas. Pues Padre Celestial, confiamos, Señor, que según te hemos pedido, así tú vas a hacer todo conforme a tu divina y perfecta voluntad. Gracias, mi Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento y vamos a entrar en la exposición de la palabra del Señor en esta noche. En esta noche yo quiero hablar bajo el tema una advertencia para el futuro. Ese es el tema que vamos a estar considerando en esta noche. Y para ello, pues los invitamos que vayan al Evangelio según San Juan y vamos a estar dándole lectura a unos versículos ahí de la palabra del Señor. Esos primeros 4 versículos de la palabra del Señor le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mata pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho antes. Aquí vemos al mismo Jesús hablándole a los discípulos, haciéndole una advertencia para un futuro cercano, como también para un futuro lejano. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo en aquellos tiempos, como la iglesia primitiva, y también durante toda la trayectoria de la iglesia, desde que la iglesia nació allá en Pentecostés, se ha expuesto a muchas ofensas,
Aquellos primeros discípulos fueron expuestos a muchas ofensas, al menosprecio, a ser marginados, a ser encarcelados, a ser muertos por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de haber entrado en su vida en una dimensión que antes ellos no tenían. Porque cuando el hombre vive en pecado, pues está bajo la dimensión del pecado, está bajo el poder del reino de las tinieblas. Pero cuando el hombre se convierte a Cristo, acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su vida, pues ¿qué sucede? Ya cambió de dimensión. Ya no pertenece a este mundo. Ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ya salió de esa vieja pasada manera de vivir. Y entonces comenzó en una trayectoria nueva. Ahorita yo dije que la iglesia del Señor salió de Egipto, del mundo de pecado. Y hemos salido por el camino del desierto, esa travesía, ese camino de peregrinaje por el cual estamos caminando en esta vida, que significa el camino del desierto, el cual fue diseñado para que aquel pueblo que había sido libertado de la esclavitud del pecado, entonces cruzara por ese desierto, una travesía, un camino difícil de llevar. ¿Por qué? Porque es un camino del desierto, donde no hay abundancia para satisfacer la sed material. Así mismo nos sucede a nosotros. Abandonamos a Egipto, simbolizado como el mundo de pecado, y vamos por el camino del peregrinaje del desierto. Ya no pertenecemos a Egipto. Ya no pertenecemos al mundo de pecado. Ya no pertenecemos a la esclavitud, sino que somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este peregrinaje tenemos que entender que aparecen muchos enemigos. Enemigos, si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, podemos ver que en ese camino se le aparecieron muchos enemigos de las otras naciones paganas que le impedían la travesía, el camino para ellos poder llegar rumbo a que esa promesa que se le había dado, ellos pudieran alcanzarla, que era llegar a las tierras prometidas. Tuvieron muchas intervenciones en el camino, y todas eran dirigidas ¿por quién? Por el poder de las tinieblas. ¿Usando qué? Las naciones paganas, los pueblos paganos que les rodeaban. Porque por allí iba caminando el pueblo de Dios. Por ese camino iba caminando el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa. Pues de la misma forma, en estos tiempos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, somos el pueblo de la promesa, porque Dios nos ha rescatado. Nos ha rescatado del pecado. Nos ha transformado. Y vamos rumbo a la ciudad celestial para encontrarnos allá con nuestro Señor Jesucristo al final de nuestra travesía. ¿Cuándo se termina nuestra travesía? Cuando a través de la muerte nos vamos de este mundo. Ahí se acabó toda nuestra faena, nuestros trabajos. Pero las obras con nosotros sí siguen, como dice la palabra del Señor. O que aparezca lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia para irnos a morar con el Señor por toda la eternidad. Ahí pues podemos entender que se acabaron todas nuestras luchas, nuestras
fatiga en este caminar. Pero mientras estemos aquí, dice que estamos peregrinando todos los días. ¿Por qué? Porque los enemigos se levantan de una forma y de otra. Pues el mismo Jesús le hace a los discípulos esas advertencias cuando le dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Cuando le dice para que no tengáis tropiezo, le está diciendo para que no te escandalices, para que no te tome por sorpresa, para que no vayas a entender cuando aparezca el momento de la aflicción, el dolor, la persecución, te vayas a escandalizar y te vayas a desorientar. Hoy te estoy haciendo estas advertencias para que no tengáis tropiezo en cruzar la travesía por la cual yo te he enviado que cruces, por el camino que te lleva hacia la vida eterna. Eso es lo que le quiere decir Jesús, para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué? Porque en este caminar los cristianos somos muy propensos. Somos muy propensos ¿a qué? A padecer, a sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero tiene que haber esa disponibilidad. Tiene que haber esa disponibilidad en el creyente de sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Eso no nos puede quitar el gozo de la salvación. Eso no nos puede quitar el buen propósito o desmayar en la fe para echarnos hacia atrás y decir: no, esto yo no lo esperaba, con esto yo no contaba. Yo pensaba que al ser redimido del pecado todo iba a ser paz y felicidad en mi vida aquí en la tierra, y que al final de mi carrera yo iba a alcanzar esa gloria eterna. ¿No es así? Cristo le dice: para que no tengáis tropiezo. Cuando Él habla de tropiezo, no se está refiriendo a que hayan intervenciones. No, que a causa de las intervenciones no nos escandalicemos y nos retractemos. No. Tenemos esa advertencia muy clara porque somos muy propensos a que entremos en muchas ocasiones en tentación grave, en peligros, que incluye para los buenos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, exhortándole a los discípulos, preparándoles para lo que vendría. Porque el ser humano, por lo regular, nos gusta escuchar siempre que todo sea paz y felicidad. Que todo lo que emprendamos nos salga bien. Que en toda dimensión veamos que todo transcurre con una completa normalidad, donde no hay ningún tipo de impedimento, sino que todo transcurre bien. Pero en el camino del Señor no es así. En este caminar aparecen muchas situaciones. Por eso vemos que Jesús de antemano les advierte acerca de los tiempos futuros, porque Él tenía el propósito de eliminar de su mente la consideración del terror. Él quería que sus discípulos no tuvieran temor a la adversidad, sino que enfrentaran todo tipo de adversidad con mucha valentía, con fe, como lo enfrentaron Josué y Caleb. La Biblia nos habla de Josué y Caleb, dos hombres valientes, dos hombres que fueron en compañía de 10 más junto a ellos.
Pero ¿qué sucedió? De esos 12 que Moisés envió a explorar las tierras prometidas, la gran Canaán, hubieron 10 de ellos que fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque al llegar allá se fijaron más en la oposición que en la bendición que iban a recibir. Ellos se fijaron en que allí habían gigantes, en que allí estaban los hijos de Anás, que había unas ciudades muy amuralladas, que era imposible para ellos poder derribar esas murallas. ¿Se dan cuenta? Se fijaron en todo lo adverso, en todo lo que Moisés no le había mandado que se fijaran. Muchas veces en la vida del evangelio, a nosotros los cristianos nos fijamos más en las grandes murallas, en los grandes gigantes que están frente a nosotros, en los frutos de la tierra la cual hemos sido enviados a explorar. Pues aquellos 10 espías fracasaron en su función, porque cuando llegaron no se deleitaron en observar los frutos de la tierra, sino que se deleitaron en observar las grandes murallas, los grandes impedimentos, los grandes gigantes, la gente poderosa que había allí en aquella ciudad. Y nos dice la historia, ¿qué sucedió? Que Dios se desagradó de ellos. Y a causa de eso, no pudieron entrar a las tierras prometidas, sino que se quedaron postrados en el camino. Pero hubieron dentro de ellos 2 personajes, que fue Josué y Caleb, que dijeron: sí, allí hay grandes murallas, allí hay muchos gigantes, allí están los hijos de Anás, pero allí el fruto de la tierra es una tierra que fluye leche y miel, y esa es la tierra que nosotros queremos heredar. Esa tierra que fluye leche y miel es la que nosotros estamos envidiando y anhelamos llegar. Y mirando esa posibilidad, en esa positividad, pues ¿qué le sucedió? Que ellos dijeron: no, vamos para adelante en el nombre del Señor. Los hijos de Anás están allí, los gigantes están allí, hay grandes murallas, pero en el nombre del Señor nosotros las vamos a vencer. Josué y Caleb estaban bien advertidos, estaban claros de que tenían que pelear grandes batallas, que todo no se quedaba ahí, sino que ellos tenían que pelear grandes batallas, pero en el nombre de Jesús las iban a vencer. A nosotros nos dicen lo mismo hoy. Jesús, hablándole a los discípulos, les dice: fíjense en el fruto de la tierra, no se fijen en la oposición. Yo les advierto hoy que no se fijen en la oposición, fíjense en cuál es la tierra que ustedes van a recibir. Una advertencia para el futuro. ¿Y qué podemos ver? De aquellos 12 espías, solamente Josué y Caleb salieron victoriosos al final de la travesía, porque determinaron en sus corazones que no importando cuál fuera las situaciones, ellos iban para adelante en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y que nada los iba a detener, porque ellos habían salido de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre, y iban rumbo a las tierras prometidas, y esa mirada no había quien se la cambiara. El poder de las tinieblas no le podía cambiar esa mirada. Ellos podían decir: salimos para Canaán y a la Canaán voy a llegar. Salimos de tierra de servidumbre, camino del desierto,
pero no me voy a quedar postrado en el desierto, sino que voy rumbo a las tierras prometidas. La oposición está en segundo lugar, pero mi visión es poder llegar a las tierras prometidas. Pues Jesús le hace esa advertencia a los discípulos acerca de lo que les iba a suceder. Y dice en el versículo: os expulsarán de las sinagogas. La sinagoga era un lugar donde acostumbraban reunirse, lo mismo que nosotros aquí, que acostumbramos reunirnos, llegar a la casa del Señor a buscar presencia de Dios. ¿Cuántos anhelamos llegar a la casa del Señor, pero llegar a buscar presencia de Dios, llegar a buscar fortaleza? Pero Jesús dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, pensará que está haciendo el bien. Cualquiera que os mate, le dijo Jesús, pensará que está haciendo bien. Hoy estamos viviendo algo de eso en estos días. Pero no se da cuenta la oposición, cómo se levanta. Y creen que impidiéndonos congregarnos, ellos están haciendo lo mejor, poniendo tropiezo al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no se congregue, para que no le rindamos culto a nuestro Dios, para que no busquemos de su presencia. Y piensan que están haciendo lo mejor, piensan que rinden servicio a Dios. Las mismas palabras que les dijo Jesús a los discípulos. Y dice: y harán esto en el versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Siguen en Egipto, le dijo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: no conocen al Padre ni me conocen a mí. Porque seguían en Egipto, seguían en el mundo de pecado, en el mundo de maldad. No conocen al Padre y hacen todo lo adverso, creyendo que están haciendo el bien, pero lo que están es entorpeciendo en el caminar. Pero nada de eso los puede a usted amedrentar. Ahora dice el versículo 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que yo les había dicho antes. Una advertencia. Grábese en esas palabras en su mente, le dijo. Grábese esas palabras en su mente y en sus corazones, para que no tropiecen en la palabra, sino que se mantengan en esa fidelidad a Dios, que no importa la circunstancia, no importa los tiempos, ustedes puedan seguir firmemente confiando en que ustedes han nacido de nuevo, que son nueva criatura, que yo los he libertado, que yo los he rescatado, y que ustedes salieron rumbo a las tierras prometidas, que ustedes son parte de esta iglesia, la cual yo he venido a padecer en este mundo. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de los pecados y sean parte de esa iglesia gloriosa que yo vengo a levantar en ese día postrero. Ahora, yo los invito ahora a que vayan conmigo al capítulo 4 de Primera de Pedro, donde vamos a estar leyendo por ahí unos versículos, de los versículos 12 al versículo 19, en ese capítulo 4 de Primera Pedro. Cuando Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora Pedro dice: no se sorprenden, no hay en eso extraño. La persecución es para los cristianos. La persecución es para los que han nacido de nuevo. Le dice Pedro: no os sorprendáis del fuego de prueba.
Esa persecución se convierte en ¿qué? En un fuego de prueba, dijo Pedro, para nosotros los cristianos. Un fuego de prueba que tenemos que cruzar, que tenemos que padecer, que tenemos que aprender a vivir bajo ese fuego de prueba, siendo probados como el oro, para ver si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y somos nueva criatura en el Señor, y nuestra fe es una fe sólida en el Señor. ¿Qué es una fe sólida en el Señor? La que dijo Job. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me va a levantar. Eso es una fe sólida en el Señor. Esas palabras que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me ha de levantar. No importa la circunstancia, no importa lo que padezca, no importa lo que tenga que sufrir. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de la tierra me va a levantar. Ahora, Pedro nos dice aquí: no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos está diciendo: no te escandalices por la prueba. No te escandalices cuando pases por el fuego, porque el fuego es un proceso de prueba para ser probado como el oro. Para ver si no te desvía, sino que te mantienes firme, no importa la circunstancia. Que nos mantengamos incondicionalmente confiando en nuestro Dios, esperando ese momento de nuestra redención para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Dice el 13: si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Que la prueba, en vez de escandalizarnos y hacernos retrasar, nos llene de gozo. Nos sintamos alegres porque decimos: verdaderamente Cristo está conmigo. Soy parte de la iglesia. Soy probado. Soy probado como el oro, porque soy parte de la iglesia que Cristo viene a buscar. A través de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice Pedro, para que al final de nuestra trayectoria, de nuestra carrera, dice: os gocéis con gran alegría. Es así que es una alegría cuando estemos allá en la presencia de nuestro Dios, viviendo con Él por toda la eternidad, donde allí estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. No te escandalices cuando hablen mal de ti. No te escandalices cuando tú oigas por tus oídos que otros supuestos cristianos te están criticando, te están censurando. Cuando te digan que tú eres legalista, que te digan que tú eres santurrón porque vives una vida en santidad. Que te digan legalista porque tú quieres vivir conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras. No te escandalices por eso. Que eso no nos quite el gozo de la salvación, porque cuando somos cuestionados, dice que somos bienaventurados. Bienaventurado. Soy bienaventurados por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice Pedro. Porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros. Y ese Espíritu glorioso que reposa sobre nosotros
es el que nos hace actuar en esta forma. Ese Espíritu glorioso que reposa sobre nosotros es el que nos hace estar aquí en esta noche rompiendo barreras. Ese Espíritu glorioso que reposa sobre nosotros es el que nos hace cambiar esa pasada manera de vivir. Vivir una vida en santidad. Vivir una vida en medio de los sufrimientos. Vivir una vida en gozo. Y cuando somos calumniados, no nos escandalizamos, sino que nos sentimos gozosos. Decimos: estos son parte de los padecimientos que tenemos que sufrir por causa de predicar el Evangelio. Pero que eso no nos va a detener. Esas murallas no te pueden detener, sino que seguimos firmemente dando pasos firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que a otros escandaliza, a nosotros nos afirma más en ese temor de Dios. Nada nos detiene de seguir hacia adelante, porque mientras, como dice ese versículo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Porque cuando escuchamos todas estas cosas de los falsos cristianos, de los falsos maestros y de aún del mundo pecador, la Biblia nos dice, y nos dice este versículo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado cuando estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Cuando estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, dice que de parte de nosotros es glorificado el nombre de nuestro Dios. Y nos sentimos felices cuando nos sentimos ser partícipes de los padecimientos que tuvo Cristo aquí en la tierra. Cristo padeció por los pecadores. Fue escarnecido de los principales sacerdotes, de los maestros de Israel, de toda la humanidad que le rodeaba. Fue escarnecido, azotado, menospreciado, pero logró el propósito del Padre, que era de venir a este mundo a morir por los pecadores. Hoy nos manda a nosotros que también aprendamos a sufrir en el nombre del Señor, y que en medio de las situaciones nos gocemos confiando que somos parte de la iglesia de Jesucristo, de esa iglesia que Él viene a levantar, y que aunque suframos, aunque padezcamos en esta vida, pero eso nos da una motivación para seguir hacia adelante, creyendo que somos nueva criatura en Cristo Jesús y que somos parte de la iglesia del Señor. Ahora dice el versículo 15. El versículo 15 de 1 Pedro capítulo 4 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o para entremeterse en lo ajeno. Por esa causa no nos mandan a padecer. Que no te critiquen a ti, porque tú tienes nombre de que vive y estás muerto. Que no te critiquen porque tú no das frutos de cristiano donde quiera que te pare. Que no te critiquen porque alguien puede decir: la vestimenta no me da testimonio que es un buen cristiano. Su manera de hablar, su vocabulario, no da testimonio que es un cristiano. Aunque lo parezca, no lo es. Su manera de actuar, su manera de vivir, no da testimonio que es un cristiano. De esas cosas sí que nosotros tenemos que avergonzarnos. Cuando el cristiano se aparta de la voluntad de Dios y usa
la libertad conforme a la carne y no conforme al Espíritu. La palabra del Señor nos manda que esta libertad que tenemos la usemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Que aunque suframos y padezcamos, nos sintamos libres en Cristo. Que aunque tengamos que ofrendar nuestra vida terrenal, ser encarcelados, ser injuriados, eso nos llene de gozo, de alegría. Ahora, no demos la oportunidad que el mundo nos critique o que padezcamos por cosas que pertenecen a este mundo. Como dice ese versículo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o para entremeterse en lo ajeno, el bochinchero. Que todo lo que suframos sea por causa del Evangelio de Jesucristo. Eso nos debe llenar de gozo, de alegría, porque estamos padeciendo por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Continúa Pedro diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de eso. No nos avergoncemos del Evangelio en ningún momento. No nos avergoncemos de vivir una vida en santidad. Yo no me avergüenzo de todas las noches poder llegar a la casa del Señor. Yo no me avergüenzo de eso. No. Aunque me critiquen, me censuren, pero de eso yo no me tengo que avergonzar. Porque estoy sacrificando mi carne para buscar la presencia de mi Dios. Si padecemos como cristianos, no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello. Los que nos critiquen por nuestra manera de nosotros predicar el Evangelio, de acercarnos a Dios, por eso no nos tenemos que avergonzar, Héctor, sino que tenemos que dar la gloria y la honra a nuestro Dios. No estamos llamados a padecer como homicida, que nos critiquen como homicida, o que nos critiquen como ladrón, o malhechor, o por entremeternos en lo ajeno. Ahí estamos fuera totalmente de base. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios cuando padecemos por causa de la predicación del Evangelio. Cuando nos exponemos a peligros, a situaciones, a grandes luchas, a grandes batallas, no nos avergoncemos de eso. Porque el enemigo nos quiere introducir, nos dice, oye, te están criticando, y muchas veces los mismos cristianos te están criticando. Los mismos supuestos cristianos te están criticando. Pero nos dice la palabra del Señor que no nos avergoncemos de eso, sino que nos sintamos gozosos, llenos de felicidad. Ahora, dice el versículo 7, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, siendo perseguidos, siendo vituperados, siendo expuestos a peligro, al sufrimiento, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Perdición. Es el fin de aquellos que no obran conforme a la voluntad del Señor. El fin de aquellos que obedecen al Evangelio de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
¿Por quién comenzó el juicio? Por nuestro Señor Jesucristo. Comenzó a padecer. ¿Y quiénes eran los que lo injuriaban? ¿Quiénes eran los que lo perseguían? Los religiosos de la época. Los maestros de la ley. Los que creían que ellos tenían la ley en sus manos. Y dice el 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Termina el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y sigamos haciendo el bien. No nos mudamos de nuestra manera de pensar, sino que seguimos en esa fidelidad a nuestro Dios, viviendo en esa firmeza, que nada nos aparte de esos principios divinos de los cuales hemos aprendido en este santo evangelio de Jesucristo. Ahora, si volvemos otra vez al capítulo 16 de Juan, cuando nos hablan: os expulsarán de la sinagoga. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora que cualquiera que os mata pensará que rinde servicio a Dios. A Cristo lo crucificaron. Los que lo crucificaron creyeron que crucificando a Cristo estaban rindiéndole servicio a Dios. Dice: azotarán en las sinagogas como menospreciadores de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo vino a predicar un evangelio completamente diferente al que ellos estaban acostumbrados a predicar. Los intérpretes de la ley estaban acostumbrados a predicar un evangelio completamente diferente. Cristo, con su mensaje, ellos se sorprendieron cuando oyeron a Cristo predicar un evangelio completamente diferente, porque ellos pensaban que tenían toda la verdad en cuanto a la predicación del evangelio y el camino que conducía al hombre a la redención. Ahora dice Jesús en el capítulo 10 del libro de Mateo, el versículo 17 nos dice de esta manera. Capítulo 10, versículo 17. Dice: y guardaos de los hombros, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. El lugar donde se acostumbraba a predicar el evangelio. De ahí ellos tenían que estar preparados a que iban a ser expulsados aún de las sinagogas, de los lugares donde se suponía que predicaran el evangelio de Cristo. Ahí ellos los iban a expulsar de las sinagogas, porque creían que aquellos eran unos impostores, predicadores falsos, que no estaban haciendo la voluntad, que no predicaban un evangelio correcto, un evangelio que los conducía a través de los parámetros de la ley a que el hombre fuera en rectitud y obediencia delante de la presencia de Dios. Os expulsarán de las sinagogas, y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, nos dice las Sagradas Escrituras. Ahora, en el capítulo 9 de Juan, en los versículos 22 y 23, nos dice la palabra del Señor: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Te das cuenta? Después de aquellos padres haber visto que aquel hijo suyo había recibido
un grande milagro de parte de Jesús cuando sanó al ciego. Fue cuestionado y conocemos la historia. Cómo ese gran milagro que hizo Jesús, que le dio la vista a aquel ciego que nadie se la había podido dar, que los sacerdotes con todos sus parámetros y con toda su enseñanza de la ley no habían podido darle la vista al ciego, y vino Jesús y le dio la vista al ciego. Entonces eso se convirtió en un escándalo, porque aquel ciego había sido sanado. Entonces los padres de ese joven, podemos llamarle así, tuvieron temor que a causa de que su hijo hubiese recibido aquella sanidad, fueran expulsados de la sinagoga, fueron sanados, fueran expulsados, sacados, de la sinagoga. ¿Por qué? Porque para que no dieran testimonio de ese Jesús de Nazaret. Por eso le dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Se da cuenta? Por un milagro que recibió, estaban dispuestos a los religiosos de la época a expulsar a aquel que había recibido la sanidad, y también a los padres de ellos, a su familia, porque ese era un testimonio que no se podía ocultar. Los que confesaran a Jesús, a Cristo, habían de ser puestos fuera de la ley y hechos como ajenos al pacto, porque ese era el pacto de la ley. Era el que ellos predicaban y enseñaban en las sinagogas. Pero ahora apareció un Jesús violando el pacto de la ley, pero haciendo sanidades, haciendo milagros. Y a causa de eso querían expulsar a todo aquel que confesara que Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Podemos entender, ajenos al pacto, a la esperanza y a las prerrogativas de los hijos de Israel, ellos perderían, todos aquellos que confesaran a Jesús de Nazaret como el Mesías, estaban expuestos a perder sus puestos de trabajo y serían exiliados, serían menospreciados. Serían menospreciados juntamente con sus familiares, y hasta serían privados, dice, de una sepultura decente. ¿Usted piensa que a Jesús lo sepultaron con una sepultura decente? No. ¿Por qué lo crucificaron? Porque la muerte de cruz era la muerte más deplorable que se consideraba. ¿Por qué crucificaron a aquellos dos ladrones con Jesús? Para hacer a Jesús semejante a aquellos otros dos ladrones, en un acto de menosprecio total a la ley. Por eso Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, conforme a la ley de los judíos, de los mandamientos. Los discípulos dice que no debían marcharse de la sinagoga por su propia iniciativa. Ellos tenían que estar dispuestos ahí a aguantar el fuego de prueba de los religiosos de la época, pero dando testimonio de que Jesús de Nazaret era el Cristo glorificado. Era el que había venido al mundo para dar vida, y vida en grande abundancia, y que todo aquel que en él creyere pudiera alcanzar salvación y vida eterna. Que no había otro hombre en el cual el hombre podía ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora
para ir caminando un poquito más rápido, porque ya el tiempo va transcurriendo. Ahora nos conseguimos con un Pablo. Todos conocemos la historia de Pablo. Pablo da testimonio de haber creído su deber en hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo da testimonio de que había hecho muchas cosas incorrectas, creyendo que de esa forma él estaba haciendo la voluntad del Padre, que él estaba en lo correcto y que no estaba errado. Y él, cuando recibe ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, entonces cambia su posición, su postura, y comienza a pensar diferente, comienza a actuar en una dimensión totalmente diferente, y da testimonio de que aquella vieja pasada manera de vivir y de guardar la ley de los mandamientos no era la forma correcta de buscar la presencia de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 26 de los Hechos y leemos por ahí de los versículos 9 al 11, dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber en hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, ahora vemos aquí a un Pablo testificando, un Pablo ya convertido al Evangelio, un Pablo completamente ya transformado, un Pablo que ya tenía la mente de Cristo, que ya no tenía la mente terrenal, que ya no pensaba en los fundamentos de la ley, sino que ahora pensaba en ese nuevo nacimiento que había tenido en Cristo Jesús. Ahora él testifica y dice: yo ciertamente había creído mi deber. ¿Usted entiende con mi deber? Mi responsabilidad de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando Pablo no había conocido al Señor, tenía la predicación del Evangelio de Jesús como una plaga que se había levantado en Israel, la cual había que extinguirla como diera lugar. Esa era su posición. Vivía aferrado en eso. Vivía día y noche ocupado en que esa secta que se había levantado no era la verdad, y que ese Jesús de Nazaret que estaba predicando por las calles de Israel era un impostor, y que ellos, los maestros de la ley, eran los que tenían el verdadero conocimiento y que estaban en lo correcto, y que tenían que, a como diera lugar, tenían que extinguir dentro de Israel que el evangelio de ese Jesús de Nazaret se siguiera proclamando por todos los lugares. Él vivía ocupado totalmente en eso. Él vivía ocupado, y su interés mayoritario era perseguir a los cristianos. Ahora él, después de haber sido transformado, después de haber sido llamado, cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, se le aparece esa luz que le cercó, que le dejó ciego, que lo hizo que cayera de la cabalgadura en la cual iba. Entonces comenzó a pensar de otra manera muy diferente, de tal manera que cuando cayó y escuchó esa voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de estas tal cosas en contra del aguijón. La única palabra que le salió de su boca fue: Señor,
¿qué tú quieres que yo haga? Entonces Pablo, el perseguidor, estaba humillado a los pies de aquel Cristo que él estaba persiguiendo. Aquel Cristo que él estaba persiguiendo se le apareció en el camino. Le resplandeció la luz del Evangelio y cambió totalmente de actitud, de pensar, de sentir. Y ahora da testimonio en estos versículos cuando dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Él se sentía comprometido y decía: no, mi compromiso es que esto desaparezca de la tierra. Que no se predique en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es un impostor que está totalmente en contra de la ley. Y esa es mi responsabilidad. Y de esa forma yo agrado a mi Dios. Llevándome los evangélicos, los cristianos presos. De esa forma yo agrado a mi Dios. Bajo los parámetros establecido ya en la ley mosaica, porque ese es un impostor. Yo tengo un compromiso con mi nación, yo tengo un compromiso con mi Dios, de extinguir esa predicación que está predicando Jesús de Nazaret. Y esos discípulos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, mi consentimiento. Pablo no iba a defenderlo, los cristianos. Pablo iba a calumniarlo, a decir todo en contra de ellos, que si era posible llevarlos a la muerte. Ese es el testimonio que Pablo entonces comienza a dar. Dice: y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Dice que él los forzaba a blasfemar a causa de las torturas. Los obligaba a blasfemar. Mientras los azotaba le decía: si niegas el nombre de Jesús, te dejo de dar latigazos. Los forzaba a blasfemar el nombre de Jesús, a negar el nombre de Jesús, a hablar todo lo contrario de ese Jesús de Nazaret. Mientras los castigaba, los azotaba, los obligaba a blasfemar, a negar el nombre de aquel Jesús de Nazaret. Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Esa era la delicia de Pablo, entrar a las sinagogas donde se enseñaba la ley, pero allí también estaban los discípulos de Jesús predicando el evangelio de las buenas nuevas. Y cuando él veía a los cristianos, comenzaba a castigarlos en todas las sinagogas, y los forcé a blasfemar, a negar el nombre de Jesús de Nazaret. Te comprometes hoy a no predicar más en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú te comprometes hoy a no predicar más en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te dejo libre, te dejo tranquilo. No te azoto más, no te llevo ante las autoridades superiores. Esa era la misión que llevaba Pablo en el camino perverso el cual llevaba. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí. Dice que él se enfurecía de una manera sobrenatural contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, Pablo ya había pasado de sus límites de Israel, y aún a las ciudades colindantes él se ocupaba de ir allí a perseguir los cristianos, porque su misión era completamente extinguir
la predicación del evangelio de Jesucristo, que no se predicase más ese evangelio, que no se predicase más en el nombre de Jesús de Nazaret, que no se hablase más de las sanidades, que no se hablase más de que ese Cristo que había sido crucificado era el redentor del mundo. Que quedara toda mente enterrado la predicación del evangelio. Y él creía que de esa manera estaba agradando a su Dios. En el camino perverso el cual llevaba, él creía que de esa manera estaba haciendo la voluntad del Señor. Estaba haciendo la voluntad de Dios conforme a la ley mosaica. Por experiencia propia, pues pudo decir de los judíos incrédulos de su tiempo, porque yo les doy testimonio. Ahora dice, por experiencia propia. O sea, ya Pablo no estaba hablando de alguien, estaba hablando, dando testimonio de él mismo. De él mismo estaba hablando, dando testimonio de él mismo. Por experiencia propia, pues pudo decir de los judíos incrédulos de su tiempo, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Pablo dice que estaban completamente errados. En ese capítulo 10 de Romanos, en el versículo 2, dice él, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y usted entiende cómo no conforme a ciencia, conforme al conocimiento de la verdad. Él era engañado y se preocupaba de engañar a todos los demás, oponiéndose a la predicación del evangelio. Él vivía engañado, pero vivía engañado en una forma que él creía que estaba seguro de lo que estaba haciendo era lo correcto. Ahora él dice en este versículo 10, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a Dios, no según el perfecto conocimiento. Tenían conocimiento de Dios y eran por ello superiores en privilegio. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros de la ley eran privilegiados, tenían unos privilegios dentro del pueblo de Israel que no lo tenía mucha gente, una autoridad. Ellos tenían mucha autoridad. Los maestros de Israel tenían mucha autoridad para enseñar al pueblo. Y como ellos tenían mucha autoridad, pues también tenían esa responsabilidad de propagar y predicar el evangelio conforme a la ley. Y negar a Jesús de Nazaret. Perseguir a los discípulos, no importa cuál fueran las circunstancias. Ellos tenían el deber de censurar la predicación de Jesús y censurar a los cristianos y llevar preso a todos aquellos que predicaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Romanos. Los versículos 9 al 11 nos dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Se da cuenta como Pablo se aparta de sus principios antiguos, de los parámetros de la ley. Una de las cosas que Pablo creía, que la salvación era solamente para los judíos. Él creía que la ley y la salvación era solamente para los judíos. Pero él vivía confiado, seguro de que estaba predicando lo correcto. Ahora, cuando él entró en la dimensión del Espíritu Santo, cuando él recibió esa transformación de vida, ahora cambia totalmente su mensaje, su opinión.
Ya los cristianos no eran impostores. Ya Él no perseguía a los cristianos, sino que Él se unió a los cristianos. Porque Cristo los llamó para que predicase las buenas nuevas de salvación. Ahora Él dice en este versículo: tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo humano el judío primeramente y también el griego. Ahora Él predica que la salvación que Cristo predicó y que ese sacrificio no solamente era para los judíos, que sino también era para todos los griegos, para todos los que estaban alrededor. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Continúa Él diciendo: la misma condenación para el judío como también para el griego. Porque Cristo vino a morir por todos los pecadores, dice Él. Porque no hay acepción de personas para con Dios, dice el versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Que tanto el judío como el griego tienen oportunidad de alcanzar la salvación, la redención en Cristo Jesús. Y que no hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo dice: yo no predico solamente para los judíos, yo predico también para los griegos, yo predico también para los romanos, yo predico en toda nación donde Dios me permita llegar, porque este santo evangelio no se puede limitar solamente a los judíos, sino que tiene que ser esparcido por todo el mundo, porque esa es la promesa de Dios. Ahora Él dice: el judío tiene oportunidad de salvación, pero también el griego, el gentil, si viene a Cristo, tiene la misma oportunidad, porque no hay acepción de persona para con Dios. Todo aquel que en Él creyere no se pierde, sino que tiene salvación y vida eterna. Pero los escribas, los fariseos, los maestros, los doctores de la ley buscaban a Dios de una manera externa solamente, mediante reglas y ritos, y no hallaron a Dios. No vieron los frutos que Dios quería, porque estaban predicando un evangelio completamente errado, equivocado, no conforme a la voluntad de Dios. Aunque ellos se empeñaban mediante reglas y ritos, dice, no hallaron al Dios verdadero. Seguían viviendo en pecado, seguían viviendo en maldad. Los maestros de la ley seguían viviendo en maldad, aunque predicaban la ley de los mandamientos, a que obligaban al pueblo a que la cumplieran. Seguían viviendo en pecado, porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Que solamente en el nombre de Jesús es que se puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Ahora dice Él, para ir cerrando ya en esta noche, vaya conmigo al capítulo 9 de Romanos. Y vamos a leer de los versículos 30 al 33. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. La justicia que es por fe. ¿Qué es la justicia que es por fe? Lo que nos dice las Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta que ahí no habla del pueblo judío? Ahí no habla solamente del pueblo judío.
Habla de toda la humanidad cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No habla de los judíos, Samuel. Habla de todo el mundo, de todo el globo terráqueo. En todo el globo terráqueo hay una puerta abierta para que todo aquel que entre por ella tenga salvación y vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Pablo censura a los mismos de su nación, a lo que él se aferraba. Él lo tuvo por basura para agradar a Cristo. Cuando dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aquí no hay ley, dijo él, aquí es por fe, creyendo en Cristo Jesús. Y todo aquel que en él creyese no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, dice. Israel, dice Pablo, siendo él israelita, que iba tras una ley de justicia, dice que no alcanzó la justicia, que solamente la alcanzaron aquellos que se apartaron de la ley para creer en Cristo Jesús por fe. Porque no hay otro nombre en el cual el hombre puede ser salvo sino en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, dice, iban por ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora Pablo dice y da testimonio y dice, yo también tropecé en aquella piedra de tropiezo y mucho daño le hice a la iglesia, porque iba en camino de oscuridad, iba en camino de tiniebla, iba en camino de pecado, cuando yo creía que lo que yo estaba haciendo era lo mejor y que estaba en lo correcto. Iba totalmente equivocado. Con toda la sabiduría y el conocimiento que tenía de la ley, Pablo se convence y dice, yo iba totalmente equivocado predicando un evangelio que no me llevaba al lugar indicado, y a muchos conducí al pecado, predicándole acerca de la ley de los mandamientos. Pero ahora en Cristo Jesús sí que yo estoy en lo correcto. Por eso él dice, todo aquello que yo tenía anteriormente lo tuve por basura por servir a mi Cristo, porque ahora sí que yo estoy en lo correcto, dice él. Porque no hay otro nombre en el cual el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Continúa él hablando. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Termina diciendo, el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado en el día postrero, sino que alcanzará la salvación y la vida eterna. Que en el día postrero, dice Pablo, aquel que creyere en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, no será avergonzado, sino que alcanzará salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna, sino en el nombre de Jesucristo. Pero Jesús, volviendo a Jesús otra vez a los versículos originales, cuando hace esa advertencia acerca del futuro, de lo que tenemos que estar expuestos a padecer, les recalcó a los discípulos
con una verdad. Cuando le dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que nada te aparte de mi nombre. Te estoy diciendo lo que te va a suceder mañana. Muchas veces escuchamos la voz del Espíritu que nos habla acerca del futuro. Y cuando viene la aflicción, ¿para qué es eso? Para que no nos entristezcamos, sino que nos llenemos de gozo. ¿Por qué? Porque podemos percibir, entender. Cuando vemos el cumplimiento de las profecías, aunque nos duela, decimos verdaderamente que Dios está en este lugar. Verdaderamente que Dios habla. Verdaderamente que Dios me ha mirado, me ha considerado, porque me hizo una advertencia hace 3, 4, 5, 10 años atrás, de estos días los cuales estoy cruzando hoy. Que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del dolor, nos llenemos de gozo y de alegría. Porque no hay privilegio más grande que pueda tener el hombre, que pueda recibir mensaje de Dios. ¿Habrá otra cosa más importante en esta tierra para el hombre que pueda recibir mensaje de Dios? Y que pueda ver el cumplimiento de las profecías que hemos recibido. Por eso es que la iglesia del Señor en estos tiempos no se detiene. La iglesia verdadera del Señor no se detiene, sino que sigue caminando firme, porque vemos el cumplimiento de las sagradas escrituras en estos tiempos. Y en medio del sufrimiento, del dolor, seguimos hacia adelante con firmeza. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no te desaliente cuando veas el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Os expulsarán de las sinagogas, te maltratarán, te cuestionarán, dirán falso testimonio de ti, pero que nada de eso te sorprenda, que no tengas tropiezo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mata pensará que rinde servicio a Dios. Aún viene la hora cuando cualquiera que se interpone en el camino del evangelio. Y vendrán tiempos. En el día de ayer yo escuchaba una de las profecías, cuando lo repetí una vez más, decía que viene persecución para la iglesia. Pero cuando venga la persecución para la iglesia, eso debe servirnos para aumentarnos más la fe, para confiar más que Dios está en este lugar y que Dios ha mirado este lugar. Y que esto es una prenda preciosa. La iglesia del Señor es una joya de gran valor en las manos del Señor. Usted y yo que le servimos al Señor, somos una joya preciosa en las manos del Señor, que el enemigo envidia, porque el enemigo sabe que nos espera una redención celestial con nuestro Señor Jesucristo. Que mientras el enemigo está en el infierno con todos aquellos que no creyeron, la iglesia del Señor estará en gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Donde dice allá en Apocalipsis capítulo 21, donde dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para quién es ese cielo nuevo y esa tierra nueva? ¿Será para los pecadores? No, ese es para los redimidos en Cristo Jesús. Pueblo, no te desaliente por dura que sean las pruebas. Que la persecución no te detenga, sino que sigue firme creyendo en que nuestro Redentor vive. Y que aunque aquí tengamos que padecer, pero seguimos mirando al rumbo a las tierras prometidas. Los frutos de esa tierra que nos han prometido, de esa gran Canaán, que ahí es que queremos llegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos impida poder llegar a las tierras prometidas. Que aunque el enemigo ruja como quiera rugir, que aunque tengamos que ser sometidos a lo que tengamos que someter, pero que nada nos cause tropiezo, sino que sigamos con esa fe firme en nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a las mansiones celestiales. Gloria a Dios.
porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Dice ese versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hablando de los que no conocen al Señor. Os perseguirán, nos maltratarán, nos quitarán la vida, pero más de ahí no pueden pasar. Cristo dijo estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Porque este cuerpo es tierra, salió del polvo y al polvo volverá. Pero Cristo dijo: temed a aquel que tiene el poder para matarnos y echar el alma en el infierno. A ese sí hay que temer. A ese sí hay que temer, pueblo de Dios. Pero bienaventurados somos los que padecemos por causa del Evangelio de Jesucristo. Que aunque padezcamos, pero estamos seguros que tenemos una redención segura con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias en esta noche por sus atenciones. También le damos las gracias a aquellos que nos escuchan a través de los medios. Así que Dios les bendiga mucho.